Qué gozo, qué alegría poder estar nuevamente a través de estos medios, llegar a sus hogares It's a joy to be able to be here with you and to come into your homes y desearles una feliz Navidad and to wish you a very Merry Christmas y un nuevo año, and a Happy New Year, próspero año. a prosperous New Year. Se está diciendo que Estados Unidos va a tener un año muy próspero el que viene It's being said that the USA will have a very prosperous New Year, y esperamos en eso. and we wait on that. Así que feliz Navidad a todos So Merry Christmas to all of you y un próspero año. and a Happy New Year and a prosperous one. Y pues estamos en el tiempo de celebrar la Navidad So we're in the moments right now to celebrate Christmas. y para mí hay gran preocupación en estas fechas And for me, I'm always really worried in these times porque en realidad celebramos la Navidad sin el niño. because a lot of times we celebrate Christmas without the child. Porque como es como cuando tenían los bautismos de los niños en nuestra religión, So like in our old religion, we may have had baptisms for children, que los niñitos estaban llorando y allá arrinconados y nadie les ponía atención that the babies would be crying there in the corner and nobody paying y attention toda to la them, gente fiestada. and everybody there would be celebrating. Y parece que eso ha continuado And it seems like in a way that's continued porque llega la Navidad because when Christmas comes, y me da tristeza decirles, pero and it makes me sad to say this, but yo tenía recién convertido, I had just converted. cuando llegaba la Navidad When Christmas came, tenía que salir de mi casa I had to leave my home para poder ir a la iglesia to be able to go to church y poder estar en otro lugar donde no había esa rumba que tenían todas las Navidades. and to be somewhere else where they didn't have that type of party they had every Christmas. Bogotá está en el centro de la capital de Colombia, está en el centro de la República Bogota is in the middle of Colombia. It's the center of that y republic. toda la gente sale de Bogotá para las fincas, para los ranchos, para otras ciudades, para ver las familias, para estar. And in that time, everybody leaves Bogota to go to ranches and different small towns to celebrate Christmas. Así que tú quieres ir a Bogotá y pasar un tiempo bonito, es que no hay tráfico, So if you want to go to Bogota in a time where there is zero traffic, es Navidad. go there during Christmas. Porque todos se van a celebrar no en la iglesia, Because everyone goes to celebrate, but todos se not van in a church. celebrar sus parrandas. They go celebrate their parties. Y eso es lo que me da mucha tristeza. You know, and that does make me sad. Muchos planean vacaciones en Navidad Many plan their vacations in Christmas porque a veces les dan hasta toda la semana los negocios because the businesses or your work a lot of times will only give y you lo Christmas mismo lo week. hacen en Semana Santa. And then on Sunday, they also do the same thing during Easter Y Sundays. yo recuerdo que las iglesias And Holy Week. cristianas So I remember that the Christian churches, el 24 estaban a reventar. that the 24th, they were full. ¿Verdad, Mildred? Right, Mildred? Mi esposa me contaba que en su pueblo, en su ciudad, My wife told me that, in her city, in her town, todos tenían fiesta durante la semana, that they always had parties during the week. pero el 24 era el mero día But on the 24th, that was a big que day. era repleto la iglesia con toda la gente And the church was full porque iban a celebrar Navidad. because that's where they would celebrate Christmas. Aquí tenemos la dicha de tener las iglesias vacías para el 24. Here we have the custom, it seems, to leave the house, the Encontramos- church is empty on Le the 24th. encontramos letreros, el domingo no va a haber servicio por cuestión de la Navidad. And then you'll see the signs outside of the churches on Christmas say, church is closed due to Christmas. ¿Cómo le parece? How does that sound to you? ¿Cómo le parece la celebración que estamos haciendo en este país y en otros países? How does it feel then, the type of celebration that we're doing in this country and many others? A veces no realizamos que la verdad no estamos entendiendo el propósito de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. We may not be realizing the purpose of which God made us. Por esa razón yo no les voy a compartir mucho acerca de toda la fiesta y los regalos y Santa Claus y todo lo que ustedes hacen, So I'm not here to talk to you about Santa Claus or the gifts or everything that people do, porque no es mi propósito en este día, because that's not my purpose today. pero quiero hablar del misterio de la piedad. But I want to talk about the mystery of His mercy. Esto es el corazón del mensaje para la Navidad. This is the heart of Christmas. Y este versículo que les voy a leer tiene un mensaje poderoso. And what I'm going to share with you is a very powerful message. Siempre que me toca hablar con un testigo de Jehová, Every time I have to talk to a Jehovah's Witness, hay dos versículos que son favoritos míos. there's two verses that I really enjoy Y sharing. con esos los rompo. And with that, it breaks them down.
Y cuando le dice, porque ellos dicen que Jesucristo no es Dios, Because they will say that Jesus Christ is not God, que Él es un ángel creado that he is a created angel, y que nosotros lo vemos como un ángel. and that we see him as an angel. Remember, that's Jehovah's Witness belief system. Es la manera en que ellos creen. It's the way in which they believe. Entonces yo voy y busco este versículo de la Biblia So I go look for this verse in the en Bible 1 Timoteo 3:16. in 1 Timothy 3:16. Y dice la palabra, indiscutiblemente Indisputably, grande es el misterio de la piedad. great is the mystery of mercy, of his mercy. Oye bien, indiscutiblemente Indisputably, grande es el misterio de la piedad. great is the mystery of his mercy. Dios fue manifestado en carne. God was manifest in flesh. Explícame, Señor testigo de Jehová. So I asked them, Mr. Jehovah's Witness, could you please explain to me? Explícame este versículo porque no lo entiendo I don't understand this verse, so can you de la please manera en explain que it to ustedes me lo interpretan. in the way that you interpret it? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Great is the mystery of his mercy. Dios se ha manifestado en carne. God was manifest Si in Jesucristo flesh. no es Dios, ¿cómo se pudo manifestar en carne? So if Christ is not God, then how could he have been manifest in flesh? Y cuando ustedes dicen aquí, Dios fue manifestado en carne, So when it says here that God was manifest in flesh, a veces le cortan la palabra, la mayúscula y le ponen en minúscula. sometimes they take away the capital and they put it like a lowercase letter. A mí me da mucha tristeza en muchas personas que escriben I'm really sad when I see a lot of people that que write escriben Dios con minúscula God with lowercase letters. y no se dan cuenta que Dios con minúscula no quiere decir el Dios verdadero. And when you put a lowercase letter in front of God, it's no longer the same Porque thing. cuando se escribe dioses o Dios falsos, se escribe con minúscula. Because if you're writing false gods, you'd be writing that Y uno in se da cuenta inmediatamente lowercase. qué nivel de educación tiene la gente cuando escribe Dios. And so you realize a person's level of education when they spell the Ahora, word God. Dios fue manifestado en carne, So God was manifest in flesh, justificado en espíritu, justified in the spirit, visto de los ángeles, seen of the angels, predicado a los gentiles, preached to the Gentiles, creído en el mundo created in this world, y recibido arriba en gloria. but received on high in glory. ¿Cómo les queda este versículo a los testigos? What do you think the Jehovah's Witnesses say when they read this verse? Por favor. Please. Por eso tengo tanto éxito con ellos, That's why I have a lot of success when I talk to them, porque aprendí a dónde darles exactamente. because I learned where exactly to speak to them. Y esto del misterio de la piedad, So in the mystery of his mercy, es una profundidad lo que está hablando. it's a profoundness which is being spoken ¿Cómo of here. Dios se va a manifestar en carne? How is God going to be manifest in flesh? ¿Cómo Dios se va a hacer hombre para llegar a alcanzarnos, para podernos salvar? How will God then be made man to Si Él es save us espíritu, if he is spirit? pero Él tuvo que valerse del cuerpo humano But he had to take that form in the human y shape de encarnarse en el vientre de María, to be made flesh in the womb of Mary. porque cuando nosotros oímos esa palabra y siempre la repito, So when we hear that word, and I always do repeat it, el ángel viene y le dice, María ha sido favorecida entre todas las mujeres. the angel comes and says, Mary, you have been favored among all women. ¡Wow! ¡Qué sorpresa para María!, ¿no? What surprise for Mary, right? Y le dice, vas a tener un hijo And he says, you're going to have a child. y se va a llamar por nombre Jesús, And his name is Jesus, porque Él salvará al pueblo de su pecado. because he will save the people from their sin. María emocionada y confundida Mary, excited, but maybe confused, y le dice al ángel, pero ¿cómo va a ser esto? says to the angel, well, how will this happen? Yo no estoy casada todavía, I'm not married. nunca he estado con ningún varón, I've never been with a man. ¿cómo va a pasar esto? How will this happen? Pero si es la voluntad de Dios, But if it is God's will, yo soy tu sierva, I am your servant. hágase conforme a su voluntad. Do what you will according to your will. Entonces aquí vemos que So María here we see that Mary queda embarazada. is pregnant. ¿Cuándo queda embarazada? When is she made pregnant? Cuando ella oye, When she hears, cuando ella entiende, understands, cuando ella cree. believes. En ese momento María queda embarazada. In that moment, Mary is made pregnant. ¿Por qué? Why? Porque lo embaraza es la palabra de Dios que se encarnó en el vientre de María. Because what makes Mary pregnant then is that belief system. Ahora, Peter, si yo te doy un regalo para Navidad So, Peter, if I give you a Christmas present, y tú recibes el regalo y se lo adornan en una cajita bien decorada, and it's decorated in this beautiful box,
¿Tú vas a guardar la cajita y adorar la cajita o va a ver qué trae la cajita adentro? Are you going to keep that box and worship that box, or are you going to look at what's inside? ¿Qué hacemos cuando nos dan un regalo? So what do we do when they give us a present? ¿Qué es lo que buscamos dentro del regalo? What do we look for in that gift? Lo que está dentro del regalo. Whatever's inside the present. Ahora preguntémonos qué es lo que estaba en el regalo que Dios nos dio, So what is it then in the gift that God que vino gave en un us, cuerpo humano. which was in a human form? ¿Qué es lo que había en ese cuerpo? What was in that body? ¿Ah? La palabra. The Word. Ay, Dios mío. Y yo les predico y les digo And I preach que preach Cristo es la palabra de Dios, that Christ is the Word of God, encarnada. made flesh. Y para que Dios te dé vida a ti, And so for God to give esa you palabra life, se tiene que encarnar en ti. that Word has to be made flesh. in Tenemos you. la tendencia de escuchar, sí, que lo dice que por medio del Espíritu Santo María quedó embarazada. We hear that, by through the Holy Spirit that Mary was made pregnant. Ah, todo es una obra de Dios, ¿no? Everything then is a work of God, right? Pero en realidad lo que sucedió But the full reality, al momento de creer, in that moment of believing, ella queda embarazada. that's the moment she Nosotros is made al oír el pregnant. Evangelio, al creer en Cristo, al creer en la palabra, Because whenever we nos believe in Christ, embarazamos de la palabra then that flesh comes and becomes a part of us. y That's nosotros word. entonces venimos a la existencia en el mundo espiritual So we come into existence and into the porque spiritual world oímos la palabra, because we hear the word, porque entendimos la palabra we understand the word, y porque creímos la and palabra. we believe the word. Entonces el regalo que Dios nos dio fue So la the gift palabra. that God gave us Por is eso lo then que the vamos a word. aprender el día de hoy va a ser maravilloso. So we're learning today is marvelous. No hay duda There is no doubt de que este gran misterio de nuestra fe, that this great mystery of our faith, Él se manifestó como hombre, he was manifest like a man, fue vivificado por el Espíritu, vindicated by the Spirit, visto por los ángeles, seen by the angels, proclamado entre las naciones, proclaimed in the nations, creído en el mundo created in this y world, recibido arriba en gloria. but received in glory. Esto es el misterio de la piedad. This is the mystery of his mercy. ¿Cómo Dios tuvo que valerse de un cuerpo como el de María, How God himself had to be inside of a body que like no estaba Mary's, contaminado con el hombre, which was not contaminated que by era una man, virgen, which was a virgin, y para escoger ese cuerpo, and to choose that body, para por medio de ese cuerpo, that through that body, hacer que la palabra se engendrara en el vientre de ella. that through the word, then it would be made flesh. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. So that's what we must understand today. Porque muchos vemos al cuerpo de Cristo y lo adoramos en la cruz, lo adoramos crucificado, lo adoramos allá en el pesebre. So many times, we see Christ, we worship him on a cross, and we see him Y hanging hasta on a le cross. cantamos con el burrito de Belén. And we sing, el burrito de Belén. Porque pues nos gusta oír cosas así. Because we like to hear that stuff. Pero no hay una profundidad en lo que dice esto. But there's no profoundness. You have to hear El what this says. misterio de la piedad. That mystery of his Es mercy. un misterio extraordinario It's an extraordinary y mercy. para muchas mentes no les cuesta entender esto. And for many people, it's hard to understand. Veamos. Cientos de años antes del nacimiento de Cristo, Hundreds of years before the birth of Christ, el profeta Isaías predijo la venida del Hijo de Dios. the prophet Isaiah predicted the coming Y of the Son of God. ese es el otro versículo que le pego a los testigos. So that's the other verse I give to the Jehovah's Witnesses. Les pregunto, ¿por qué ask un them. niño nos es nacido? Because a child to us is born, Hijo nos es dado, a son you have given us, y el principado sobre su hombro, and that principle of his shoulder, of y him, se llamará su nombre admirable. and they will call his name Admirable. La palabra admirable Wonderful. está en mayúscula, la primera letra. And so you look, and then that verse, it's actually capitalized. That he is La wonderful. palabra consejero The word counselor está en mayúscula, la primera is also letra, capitalized. porque está hablando del Hijo. Because he's talking about the Son. Y luego Dios, y dice, Dios fuerte, Strong God, Padre eterno eternal Father, y príncipe de paz. Prince of Peace. Entonces, si Jesucristo no es Dios, So if Christ then is not God, ¿de quién está hablando este versículo? who is this verse about? ¿Y por qué cuando ustedes se refieren a Cristo lo ponen en minúscula? Les pregunto a los testigos de And so I Jehová. asked, so when you're talking about Christ, why do you put him in, in lowercase letters? Dijo, la verdad que se nos pasó esta. It's like, well, maybe we missed this. Una vez tuve una conferencia con ellos por 6 horas en mi negocio.
One time I had a conference with some of them in my business for 6 Nunca hours. les dije que yo era predicador. I never once told them I was a pastor. Nunca les dije que yo era pastor. I didn't tell them I was a preacher. Yo no era nadie en ese día. I was no one that day. Me dijo, tú eres una persona muy diferente. You are a very different person, they said. Nos hace unas preguntas que no tenemos ni una respuesta. You ask us questions that we do ¿Cómo not have sabe an answer tanto for. usted? How do you know so much? ¿Podemos venir mañana y continuar con la conferencia? Can we come back tomorrow and continue the Perfecto. conversation? Sure, come on. Y vinieron el siguiente día And otras they cuantas horas. Came back the next day for many more hours. Y me dijo, este versículo, la verdad, no sé. No, voy a preguntarle a mis líderes a ver qué nos pueden decir acerca And de I esto. said, you know, this verse I really don't know. Let me go talk to my leaders. Sí, and pero really si ustedes son los líderes, ¿a quién más le van a preguntar? But I said, you guys are the leaders of the church. Who else can you ask? Usted dice que son los meros meros de ahí del salón del reino. You said you were the main ones here in the Kingdom Hall. Y vuelvo y les pregunto, So I asked them again. ¿por qué un niño nos es For nacido? the child to us is born. ¿Cuál es ese niño? Who is that? Hijo nos es dado. You've ¿Cuál es given us a ese son. hijo? Who is that son? Y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable. And the weight shall be on his shoulders, and his ¿Quién name es, shall be quién es wonderful. admirable? So who is wonderful? ¿Quién es consejero? Who is counselor? ¿Quién es Dios fuerte? Who is strong God? ¿Quién es Padre eterno? Who is eternal Father? ¿Y quién es el príncipe de paz? Who is the Prince of Peace? Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesus Christ, the Son of God. Mucha gente no conoce todas estas verdades And many people do not know. y no these sabe things. de qué está hablando. They don't know what he's saying. En Isaías 9:6, cuando el ángel le habló a José y le anunció inevitable el nacimiento de Jesús, So when the angel spoke to Joseph and announced to him the inevitable coming of Christ, hizo alusión al profeta Isaías. he alluded to this prophecy in Isaiah. Cuando José So when Joseph, le dijo a María que estaba embarazada, Mary told him that she's pregnant, ¡ay! La sorpresa de José, you can imagine how he felt. que no se ha acostado con su prometida He has not been with his beloved, y que le diga que está embarazada. and for her to say to him, I'm pregnant. Y como era tan justo el José, And since Joseph was a very just man, se quiso ir he wanted to go secretamente secretly sin avisarle a María. without telling Mary. Mejor la dejo porque no quiero entrar en conflicto. Maybe I'll just leave so I don't Y have no to quiero enter in saber quién conflict. es el papá. And I don't want to know who the dad is. Es interesante el relato. That really, that story is interesting. Ahora, si José se iba a casar con María So if Joseph was going to marry Mary, y si María iba a estar virgen desde el nacimiento, desde que antes de nacer el bebé hasta después del bebé y después del matrimonio, and if Mary was supposed to be a virgin from the beginning through the middle and through the out and the whole marriage, ¿no te hace pensar que por qué José se quería ir? wouldn't you think about, well, why did Joseph want to leave? ¿Me están siguiendo o no están entendiendo? You follow me here? ¿O quiere que lo ilustre? Entiéndame. So follow me here. María y José eran un matrimonio normal. So Mary and Joseph were a normal couple. Ellos iban a tener relaciones. They eventually would have a Por eso relationship dice or la Biblia, relations. el unigénito del Padre So the only begotten of God y el primogénito de María y José. and the first of Mary and Joseph. Era el primero de María. He was the first of Mary. Y es interesante que José tuvo que adoptarlo como hijo. Joseph had to adopt him then as Porque, his son. ¿cómo va a llegar María a ir a registrar a su bebé How is it then that Mary could cuando go era and register a baby? ilegal y cuando no se podía registrar un bebé en la cultura hebrea si venía sin padre? Because in the Jewish culture, you would not be able to register the birth of a child if they were born out of wedlock. Entonces José dijo, ¿sabes qué? Se le aparece el ángel So the angel appears. y le da esta profecía. He gives this prophecy to him. Porque un hijo nos es nacido, Because a son to us is born. hijo nos es dado, A son you've given to us. y el principado sobre su hombro llamará su nombre admirable, The world will rest on his shoulder, and his name will be wonderful. consejero, Counselor. Dios fuerte, Strong God. príncipe de paz. Prince of Peace. Eternal Con Father. esta palabra ya se quedó mudo. So there he was mute. He didn't say anything after that. Mira, a María nadie la ha tocado. Look, no one's touched Es Mary. para que cumpla esta profecía. It's just to fulfill this No la vas prophecy. a tocar hasta que nazca el bebé Do y not ella se touch her until the purifique. baby is born. Por eso entendemos nosotros bíblicamente lo que la Biblia no trata de dar
lagunas ni dejarnos en dudas. Todo lo pone muy claro. You know, the Bible tries to make everything very clear. La religión es lo que nos trae mucha confusión. Religion is that which confuses us. Entonces aquí le aclaró por medio de esta palabra So a explain Isaías, that el through this ángel, word. del papel del Señor. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo And behold, a virgin will conceive and give birth to a son. y llamará su nombre Emmanuel, And you shall call his name Emmanuel, que significa Dios con nosotros. which literally means God is with us. Mateo That's 1:23. in Matthew 1:23. Aquí no está diciendo él se va a llamar Jesús, We're not saying that his name is going to be Jesus here, porque Jesús es el nombre terrenal. because Jesus is his earthly name. Pero aquí está diciendo se llamará su nombre Emmanuel, His name shall be called Emmanuel, no a la persona, no al nombre de Jesús, not to the person of Jesus. sino que el significado de lo que él iba a hacer, The meaning of what he would do or who he was. que significa Dios con nosotros. God is with us. Esto no significa que iba a colocarle al bebé el nombre de Manuel. So this didn't mean that they were actually going to call the baby Emmanuel. Quería decir que la identidad del bebé era Dios con nosotros. But the baby's identity is God is with us. Jesús manifestado en carne para habitar con los hombres. Jesus manifest in the flesh to dwell among us. Dios no podía habitar con nosotros en el espíritu, You know, God couldn't dwell with us in the spirit porque el hombre había pecado desde Adán because man had sinned since y Adam. estaba corrompido, He was corrupted. venía muerto espiritualmente, He was dead no había spiritually. relación There espiritual. was no spiritual relationship. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, But when the Lord Jesus Christ came, Él era la manifestación de Dios he was the manifestation of God. y era Emmanuel. And it was Emmanuel. Yo a un hijo no le pondría Emmanuel, You know, I wouldn't call one of my kids Emmanuel. porque es mucho nombre para ponérselo a un hombre, It's a heavy weight to give to a kid porque significa Dios con nosotros. because it does mean God Se is oye with us. bonito, It sounds pretty, pero si el significado es tan profundo, but it's such a deep meaning. yo no le pondría ese nombre, So I ¿verdad? wouldn't put that weight on somebody. Ahora, Jesús mismo comprendió la especulación acerca de su identidad. Jesus comprehended the speculation about his identity. Y él preguntó a sus discípulos, He asked his disciples, ¿quién dicen los hombres que soy yo? "Who do they say that I am?" Mateo 16:13. That's in Matthew 16:13. Y la respuesta variaba como sucede hoy día. And the answers that he gave often varied. Entonces Jesús hizo una pregunta más acuciante o más emergente. So then Jesus gave more of an accusatory language here, and he said, ¿Vosotros quién decís que soy yo? "And who do you say that I am?" Esa era la pregunta. That's the question. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Who do the men say I am? Porque no todos sabían que era Emmanuel. Because they did not all know that he was Emmanuel. No todos sabían que Él era Dios con nosotros. They did not all know that he was God is with us. Y por eso es tan bonito estudiar la Biblia. So that's why we must read and Por eso es tan understand the bonito Bible empaparse uno del conocimiento de Dios to be full of the Spirit, y of traer una God, revelación a la iglesia to bring a revelation in de lo que verdaderamente significan las cosas. that the things and what they signify. Pero aquí está Pedro, que es un discípulo muy especial, But here's Peter, who's a very special disciple, y dice, Pedro dijo, and Peter answered, o Pedro dio la respuesta correcta, or Peter gave the correct answer. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. You are the Christ, the Son of the living God. No le dijo, tú eres Jesús. He didn't say you're Jesus. Aló. Porque Jesús era el nombre humano. Because Jesus was the human name. Por eso cuando tú te refieras a Jesús, So when you refer to te Jesus, estás refiriendo a cualquier Jesús. that could be any Jesus. Puede estarse refiriendo a mi papá, You could be referring to my father, O for mi example, hermano. or my brother, que se llamaba Jesús. who was named Jesus. O tenemos aquí un mecánico que se llama Jesús. We also have a local mechanic. His name is Jesus. A mí yo casi nunca nombro el nombre de Jesús, You know, we don't normally just say Jesus. porque lo que hace la diferencia a Jesucristo es la palabra Cristo. So the thing that makes a big weight difference here is the word Pedro Christ. no le dijo, tú eres Jesús. He didn't say Jesus. Peter didn't say you are Jesus. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios He viviente. said you are the Christ, the Son of the living ¿Qué God. significa la palabra Cristo? So what does the word Christ mean? El ungido. The anointed one. Tú eres el ungido de Dios. You are the anointed of God. Por eso Jesús sin unción no es Cristo. You know, so Jesus, without the anointing, is not Christ. ¿Me están siguiendo? Are you following me? ¿Les interesa el tema? Is that interesting to you?
Así que a celebrar la Navidad diferente este año. ¿No? So we'll celebrate Christmas a little different, Jesús afirmó la verdad de la respuesta de Pedro y prometió que sobre esa verdad edificaría su iglesia. right? Jesus affirmed the truth in the answer of Peter, and he said, upon that rock I will build my church. Él dijo, sobre esta verdad Over this truth, yo edificaré mi iglesia. I will build my church. Porque el ungido vino a establecer la iglesia. Because the anointed one came to establish the La church. verdadera naturaleza de la entidad de Jesucristo tiene importancia eterna. The true nature of the identity of Jesus Christ has eternal importance. Cada persona debe responder la pregunta que Jesucristo le hizo a sus discípulos. Every person should respond to the question that Jesus asked his disciples. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? And who do you say that I am? ¿Qué es lo que te piensas tú de Cristo? What do you think about Christ? ¿Qué piensas de Cristo? What do you think about Christ? ¿Quién es Cristo para ti? Who is Christ to you? ¿A qué vino? What did he come for? What was his purpose? Jesús afirmó la verdad de la respuesta de Pedro y prometió que sobre esa verdad edificaría su iglesia. Jesus affirmed the truth of the answer of Peter and promised that over that truth he would build his church. Así que esa es la verdad que hay. That's the truth that Y there nos dio is. la respuesta correcta en muchos aspectos. And he gave us the right answer in many ways. En Juan, por ejemplo, 14, 9 al 10, In John 14, 9 through 10, Jesucristo dijo, el Jesus que me said, ha visto a mí, he that has seen me ha visto al Padre. has seen the Father. El que me ha visto a mí, So he that has seen me ha visto al Padre. has seen the Father. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? How can you then say, show us the Father? ¿No crees que yo soy y el Padre Do you not believe that I am in the Father y el Padre en mí? and the Father in me? Y las palabras que yo os hablo, And the words that I speak to no you, las hablo por mi propia cuenta, I do not speak just for sino myself, porque el Padre que mora en mí, but the Father who dwells in Él me, hace la obra. he does the work. Aquí está hablando la palabra misma. So here we're talking about the Word itself. Es que la gente no lo puede entender. So many do not understand Que lo que se encarnó de Dios fue una palabra that what was made flesh was the Word. y lo que engañó a Eva fue una palabra encarnada en la serpiente. And that which deceived Eve many years ago was Por the eso serpent's word. cuando yo descifro y explico un poco que la palabra diablo y demonios no es igual, So when I explain to people the word devil and demons, it's not the same. que el diablo y Satanás no es el mismo. You know, that devil and Satan, they're different things. Tienen diferentes funciones en lo que hacen. They're different in their function. El dragón dice la Biblia que te acusa las 24 horas delante de Dios. The dragon accuses you 24 hours before God. Y que la serpiente antigua que engañó a Eva es el diablo. And that old serpent who deceived Eve is the Y devil. quien tentó a Jesucristo en el desierto fue el diablo. And he that tempted Jesus in Y the por desert was eso the dice devil. la Biblia que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. That's why the Bible says that Jesus came to destroy the works of the devil. En cambio, Satanás no es ese. But Satan is not that. La palabra cuando es violada, cuando usted tuerce la palabra de Dios, When you violate or twist the word of God, los demonios es los que toman control. demonic forces are those who take Sobre tu control vida. or influence in your life. Entonces, Satanás es el príncipe de los demonios So Satan then is the prince of demons. y él tiene sus demonios asignados a cada persona. And he has these spiritual forces assigned to Por eso people. Jesucristo decía, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, If I, by the Spirit of God, cast out demons, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. then truly the kingdom of God has come. Si yo por el Espíritu de Dios sano a los enfermos, If I, by the Spirit of God, heal the sick, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. then truly the kingdom of God has come. Entonces, la palabra fue violada So the word then was violated en el jardín del Edén, in the Garden of Eden porque la palabra se la dio a Dios a Adán because God gave the word directly to y la Adam. torció el diablo. The devil twisted it. Pero cuando Cristo vino, But when Christ came, Él era la palabra de Dios. he was the word of God. ¿Me están siguiendo? Follow me here? Entonces Él vino a destruir la obra del diablo. So he came to destroy the works of the devil. Por eso se le llama el anticristo, That's why he's called the Antichrist. porque va en contra de la palabra. Because against the word. Porque el diablo siempre va a atacar al ser humano, no para atacarlo, por atacarlos, The devil will always attack humans because, pero no lo va a atacar nomás porque quiere atacarlo, not just because he wants to attack you, sino va a atacar la palabra que Dios le da al but he hombre. wants to attack the word ¿Y that cómo God gives you. la va a atacar? So how does the devil work?
con preguntas with questions y con dudas. and with doubts. That's how he Porque attacks Dios us. te ha dicho que no comáis de los árboles del huerto. With God, who supposedly said, "Do not eat of the fruit of the tree." Dios no dijo eso. God didn't say that. Entonces, ¿qué atacó el diablo? So what did the devil actually attack in that statement? ¿Atacó a Eva? Did he attack Eve? No. He didn't jump at her. Se hizo amigo de Eva. He became friends with Eve. El diablo quiere tener una bonita amistad He contigo. wants to have a nice relationship with you. Porque The él no devil quiere estar does. solo en el infierno. He doesn't want to be all by himself in hell. Él quiere ver si tú lo He acompañas. wants to know if you'll join him down there. Si va a celebrar su Navidad con él. If you're going to go celebrate Christmas with him. Qué terrible. Amén. Amen. La Biblia es clara acerca de la naturaleza divina del Señor Jesucristo. So the Bible clearly explains the divine nature of the Lord Jesus Christ. Lo habla en Juan 1:1 y 14. We see that in John chapter 1, verse 1 through 14, Filipenses 2:6-7. in Philippians 2, 6 through 7. Dice el Señor Jesucristo, The Lord Jesus says, el cual siendo en forma de Dios, He being in the form of God, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. did not aspire to become like God or something to be like. Oye bien este So versículo. this is interesting. Siendo en forma de Dios, Being in the form of God, no estimó el ser igual a Dios He did not aspire to be the same as God, como cosa de que aferrarse, of a goal or something to do, sino que se despojó de su gloria, se despojó de sí mismo, but of His own self, tomando forma de siervo taking the form of a servant, y hechos semejantes a los He hombres. took the image of man. Colosenses 2:9 dice, Colossians 2:9 says, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. because in He dwells corporally the entire plenitude of the deity. Esto es muy profundo quizás para entenderlo And that's a todo. very a deep statement there. ¿Sí me explico? But corporally, the body, that He's the La plenitude. profundidad del misterio de la plenitud The entirety of the deity is corporally there in a increíble. body. Él se despojó de su propia gloria, From His own glory, siendo Dios, being God, siendo en forma de Dios. being a form in God. Tuvo que venir a la tierra He came down to this earth y tomar el proceso que nosotros los seres humanos tomamos. and do the process that we as humans do. Cuando Él se humanó, So when He became human, cuando era un bebé when He was a baby y fue creciendo, and He was growing up, la Biblia dice que el niño crecía con gracia y conocimiento para con Dios y los hombres. the Bible says that He had grace and favor there with men. Él no vino con toda la sabiduría, He didn't come with all that wisdom. Él fue desarrollándola como un ser humano. He was developing that as you and I would as humans. Por eso se dice que de 0 a 30 años Él no realizó ningún milagro That's why we know that from 0 to 30, Jesus did Hasta- 0 miracles. hasta que Él fue bautizado, Only at the moment when He was hasta baptized que se abrió el reino de los cielos and the heavens were opened y se oyó esa voz que decía, and He heard that este es voice. mi Hijo amado This is my beloved en el Son, cual tengo complacencia. in whom I am well pleased. En ese momento, In that moment, el Espíritu Santo reposó sobre Él the Holy Spirit dwelled upon y en ese Him. momento And in that la moment, manifestación de Dios comenzó tan real en la vida de Él, God's manifestation began so real. porque aquí te tuvo que encontrar en el desierto con el diablo. Because then He was in the desert with the devil. Y lo primero que le cuestionó el diablo a Jesús, And a the first thing Jesucristo, the devil tempted Him with, le dijo, si tú eres hijo de Dios, if you are the Son of God. y eso es tremendo. Jesus here. Jesucristo, siendo el hijo de Dios, Jesus Christ, being the por Son of primera God. vez el diablo se dio cuenta que Jesucristo era el que estaba tratando de matar por mucho tiempo. So the devil, for the first time, realized that this was the person he was trying to kill. Pero cuando vio que él era, But when he saw that it was him, fue muy oportunista he was very opportunistic. y vio que tenía 40 días y 40 noches sin comer He saw him fasting there for 40 days and 40 nights. y llegó a la hora precisa. And he came at that exact Oye, moment. si tú eres hijo de Dios, If you are the Son of God, ¿cómo va a cuestionar algo que Dios dijo? how will you question something that Hay God mucha gente que cuestiona a Dios. There's a lot of people that we question God. Que no es usted, es el diablo que está en ti. But it's not you, it's the devil in you that's questioning God. Se oye mal, Sounds bad, right? pero es realidad. But that's how the devil works. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. If you are the Son of God, then tell these stones to become bread. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? What did Jesus reply? Hey, no solamente de pan
vivirá el hombre, Man does not live by bread sino de alone, toda palabra but of every word que sale de la boca de Dios. from the mouth of Y God. como yo soy esa palabra And since I am that word, que salí de la boca de Dios, who is of the mouth of God, ¿qué le dijo al diablo? what did he tell the devil? ¿Qué fue la respuesta? What was the answer? ¿Alguien la sabe? Does anyone know? Cuando le dijo, When he told him, no solo de pan not just of bread vivirá el hombre, will man live, sino de la palabra But of- que sale de la boca de but Dios. of every word of God. Aquí el diablo y el Señor Jesucristo Here the devil and Jesus. se encontraron, Cristo y el You, anticristo. you got Christ and the Antichrist here, Y really. aquí el diablo The devil perdió su primera derrota. lost his first battle here. Porque el Señor le dijo en Génesis Because the Lord told him in Genesis 3:15 y 3:15 16, and 16, diablo, devil, tú me heriste en el calcañal, you strike my heel, pero yo te heriré en la cabeza. but I will step on your head. Y eso nadie lo entiende, solamente los teólogos. And that's really something you only understand theologically sometimes. Porque aquí está hablando el Señor Because we're seeing Que- the Lord, que el diablo le trató de golpear en el calcañal, that the devil tried to attack him in his heel, dañando el propósito y el plan de Dios que tenía con la humanidad. stopping the purpose that he had for Pero de la humanity. simiente de la mujer But of the seed of woman, iba a venir el Redentor the Redeemer would come, que le iba a reventar al diablo, that would destroy the que devil, lo iba a conquistar, that would conquer him, que lo iba a destruir. that would destroy him. Fue la primera batalla en el desierto cuando Jesús fue tentado. That was Cuando the Jesús first fue battle there in the tentado. desert when Jesus was tempted. Así que entendamos estas So cosas. let us understand these things. Qué privilegio tenemos de escuchar una palabra que verdaderamente nos hace pensar. It's a privilege that we have a word that makes us think. Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre, Jesus is completely God and completely man. porque Él no entró en un vientre sin romperlo ni mancharlo, como dice la Iglesia Católica. You know, because he was in the womb of Mary there, Pero no entró como dice la but he Iglesia, didn't enter like the church says. que no afectó, que sea que el niño estaba dentro, It's as if to say that the son was in pero there, milagrosamente se salió, pero sin romper nada por donde but salió. miraculously when he was born, nothing was broken. ¿A quién le van a vender esa mentira? Usted se You la know, cree, pero yo no. you know, you may believe that, but that's not how children are born. Porque Él nació como cualquier bebé. Because he was born just like any child. Si estuviera salido así nomás, If he had just come like that, no tenía que ir a buscar un mesón he wouldn't have to go find a place donde naciera el to be bebé. born. ¿Me están siguiendo? You follow me here? De repente, si hubiera salido ahí, ya estamos, ya no. If he was born just like that, we wouldn't have, ¿Cómo it wouldn't have been forzar suffering to find a cómo place. forzar la palabra de Dios a algo que no existe? You know, why do we twist onto God's word that things that aren't there? Y la gente religiosa lo defiende. But religious folks, you know, they defend that. Cuando uno les hace caer en cuenta, se quedan, vamos, pero esto no puede ser así. But it can't be. ¿Cómo está eso? How is Pues that? lea tu Biblia, ahí está. Read your Bible. It's in there. Así que el hecho de la encarnación se suma a la importancia So the act of the incarnation is of great importance. que Él vivió una vida como cualquiera de nosotros, That he lived a life like any one of us. pero que no tuvo una naturaleza pecaminosa como nosotros. But he did not have a sinful Se nature. hizo pecado por nosotros, He then was made sin for us. pero Él no pecó. But he never sinned himself. Él fue tentado, He was tempted, pero nunca pecó. but he never sinned. En Hebreos dice, In Hebrews it el says, pecado entró al mundo a través de Adán sin entered the world through Adam, y la naturaleza pecaminosa de Adán ha sido transferida a cada ser humano, and that sinful nature of Adam has been transferred to every baby that's been born in the excepto en world, el caso de nuestro Señor Jesucristo. except in the case of Christ, as in Romans. Pues Jesucristo no tuvo un padre terrenal. Because Christ didn't have a father on this Él earth. no heredó una naturaleza pecaminosa. So he did not inherit that sinful nature. Poseía una naturaleza divina He had a divine nature de su Padre Celestial. of his heavenly Si Father. nosotros hubiéramos sacado el ADN de Jesucristo para ir a llevarlo y examinarlo, If we were able to get the DNA of Christ to go examine it, no hubiera habido ningún doctor que hubiera podido verificar que él tuvo un padre humano. no doctor would be able to determine his terrenal father here, because he wouldn't have it. Porque el semen es sangre, Because the blood and the semen, pero ella no necesitó de ello, she, María. she didn't need of that. Mary didn't need that.
porque fue de la palabra que quedó engendrado. because it el was bebé. the Word that was made flesh. Por eso, si Jesucristo no fuera Dios, So if Christ then is no not God, podía limpiar el pecado de nosotros, he would not be able to cleanse our sin, porque todos nosotros veníamos con una sangre contaminada. because we already come from a Se contaminated blood. necesitaba de un ser que tuviera la naturaleza divina We needed a being with that divine y que nature tuviera la naturaleza humana who had the human para que nature humanamente pudiera tomar nuestro lugar so that he could take our y en human place representación de la generación, de la raza caída, in representative of those who had fallen poderlo rescatar. to be able to rescue them. Yo estaría diciendo amén. I'd be saying amen here. Porque es profundidad lo que estoy Because hablando. it's deep what we're speaking about here. Es una gran enseñanza. Jesucristo tuvo que cumplir todos los requisitos de un Dios santo. So Jesus had to fulfill all of the requirements of a holy God Antes de poder ser un sacrificio aceptable por nuestro pecado. before being able to be an acceptable sacrifice for our sin. ¿Sabe que él tuvo que cumplir más de 300 profecías que Dios había anunciado por medio de los profetas acerca del Mesías? That he had to fulfill more than 300 prophecies that God had been announced through the prophets about the Messiah. Él tenía que llenar todo lo que se había dicho de él en el Antiguo Testamento. So everything that was said about him in the Old Testament Y él had cumplió to be fulfilled. esas 300 profecías. And he fulfilled those 300 prophecies. Es impresionante. It's impressive when you think Por eso about it. ese misterio de qué es? That's the mystery of his mercy. De la piedad. El misterio del misterio de la piedad. The mystery of his mercy. Dios es revelado en carne. God revealed in flesh. Qué profundidad. What a profound thing. Yo no creo que esta sería una celebración para nosotros. I don't think this is just a celebration for Es us. una celebración para mi vida espiritual. It's a celebration for our spiritual De life, gratitud, of de thankfulness, agradecimiento. of being thankful. ¿Sabía usted que en Navidad se dan regalos a todo el mundo? You know that in Christmas, you give gifts to everybody. Y es cuando más sufren las iglesias porque los hermanos se gastaron el dinero en regalos y no hubo para la iglesia. And for all the churches, that's actually the lowest time for tithes and offerings because everybody spent that money for gifts. Pastor, me voy de vacaciones. Pastor, going on vacation. Y se van con las ofrendas de la iglesia. But they take the offerings in the church too. Porque a ver si les alcanza para comer. Oh, we'll see if they have, because they want to make sure they got enough to eat, right? Y los que se quedan a celebrar Navidad, And those that stay to celebrate Christmas. dice que son cuando más las finanzas bajan aquí en Estados Unidos en las iglesias. That's when the finances are the least amount in all the churches. Porque mucha gente no está. Because many people just aren't here. Y se quedaron quebrados porque gastaron todo. They're broke there because they spent everything. Hubo regalo para todo el mundo. There's a gift for all the world. ¿Y qué del Señor? What about God? No hay nada. Nothing. Ay, ay, ay. Yo no sé si me estoy metiendo en el agua I don't know if caliente, you're following me here, if I'm stepping in hot water here. pero es una realidad. But it's a reality. Desde la caída del hombre en Génesis 3, 21 al 23, So from the fall of man in Genesis 3:21 to 23, la única manera de arreglar las cosas con Dios ha sido la sangre del sacrificio inocente. the only way to fix the things of God was through an innocent sacrifice in his Eso es lo blood. que le decía a los testigos. That's what I was telling the Jehovah's Witness. ¿Cómo usted va a verificar que Jesucristo y decirme que Jesucristo no es Dios How can you tell me that Jesus Christ cuando no is me not puede God? explicar esos versículos You can't explain those verses. y cuando no dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados? Because the Bible says without the dropping of blood, then there's no forgiveness of sins. El domingo pasado estábamos en el hospital So the Sunday before, we were at the hospital. y estábamos hablando entre nosotros ahí And we were there speaking amongst ourselves. y me salió una señora And this lady comes, metiendo la cuchara en nuestra conversación listening in on our conversation. y resultó que ella ha sido testiga de Jehová. And she said that she was a Jehovah's Witness. Entonces yo me volteé So I turned y comencé a hablar con ella. and I began to speak to her. La mujer me dijo, oye, eres muy sabio, The lady said, "Wow, you're really tienes wise. mucha You got inteligencia. a lot of intelligence. ¿Cómo sabes tanto? How do you know so much?" Pues nos salimos, pero ahorita sentimos un vacío tremendo. We leave there, but we have this Porque hay emptiness. muchas cosas que no encajaron en esa religión. When en we nuestras left vidas. that group, I felt like it didn't answer a lot of questions. Todo lo que tú necesitas es lo más I importante. told her the only thing that you need is the most important thing. Conoces bastante de Biblia, You know a lot of Bible, pero lo que no tienes es el Espíritu de but Dios. you don't have the Spirit of God. Si te animas un día a venir, If you are able and encouraged one aquí day to está mi come, tarjeta, here's my card.
te voy a dar consejería, We can give you te counseling. voy a ministrar We can minister. y te voy a pedir que se someta al Señor y reciba el Espíritu Santo. And ask that you submit to the Lord and receive the Holy Lo Spirit. voy a considerar. Okay, I'm going to consider that. A ver, ¿qué pasa? See what happens. Así que Jesucristo fue el sacrificio definitivo y perfecto Jesus was the definitive and perfect y que sacrifice logró satisfacer para siempre la ira de Dios contra el pecado. and was able to satisfy the wrath of God against sin. Dios no podía pasar por alto el pecado, God wouldn't be able to let sin go porque el pecado tenía una deuda, que era la paga del pecado es muerte, because the wages of sin is death. y por venir pecando, por venir cargando el pecado de Adán y Eva, By holding on to that sin of Adam and Eve, nosotros estábamos sentenciados a una muerte física, a una muerte espiritual y a una muerte eterna. we're sentenced into a physical, spiritual, and eternal death. Pero por causa del sacrificio de Jesucristo, que es Dios con nosotros, But of that sacrifice that of Christ, que who is no, God is with us, que no siendo pecador se hizo pecado that he not having sinned, y became que sin derramó su sangre. and shed his blood. Y por eso dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. That's why it said that the blood of Jesus Christ cleanses us of all iniquity and all sin. Qué impresionante. It's impressive. Su naturaleza divina lo hizo apto para la obra redentora y su cuerpo humano le permitió derramar la sangre necesaria para redimir. His divine nature made him able to be the Redeemer, and his human body allowed him to shed the blood necessary to redeem us. Ningún ser humano con su naturaleza pecaminosa podría pagar esa deuda. No human being, because of their sinful nature, would be able to do Es that. lo que yo le pregunto a los religiosos. And that's what I ask religious people. ¿Cómo cree que usted va a llegar al cielo? How is it that you ¿O think cómo that you cree que will usted va a enter the entrar al kingdom of reino de God? Dios? How will you enter the kingdom of God? Ah, no, pues yo no robo, Well, I don't steal. yo no mato, I don't kill anybody. yo no hago cosas malas. I don't do bad Yo stuff. creo que yo voy para allá. I think I'm on my way there. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Le digo. I said, well, do you know what the Bible says? ¿Qué dice? What does it say? Dice que por gracia somos salvos, That we're saved by grace, por medio de la fe, through faith, no por obras, not for works, para que nadie se gloríe. so no one then will be glorified. Entonces, si tú crees que la salvación es por obras, So then if you think if it's by works, ¿dónde está la sangre de Jesucristo que derramó? then what was the point of the shedding of blood by Ah, no, Christ? pero yo creo que Él la derramó. Oh, but I believe he shed it. ¿Pero lo has aplicado a tu vida diaria? Have you applied it to your daily life? ¿Le ha pedido a Dios que a través de la sangre de Jesucristo te perdone todos los pecados que has cometido? Have you asked Christ to forgive you of all the sin that you've committed? ¿Los ha confesado? Ah, sí, al curita se los confesé. Have you confessed it? Oh, yeah, I did, Al sacerdote priest. yo se los confesé. I talked to the priest about it. ¿Pero no se los ha confesado a la persona que usted le causó el daño? But did you talk to the person that you hurt? Ah, no, eso no. No, I haven't done that. Porque yo creía que si yo hacía buenas cosas, yo me iba a ganar el reino de Dios. Because I believe that if I do good stuff, then I'm going to get the kingdom of God. Nadie se gana el reino de Dios No one wins the kingdom of God. por No one tus can obras gain que it tú hagas. through their works. Amén. Amen? Ahora bien, ningún ser humano con naturaleza pecaminosa podría ganar y pagar esa deuda, No human being with that sinful nature can pay that debt. mas podría cumplir los requerimientos para convertirse en un sacrificio por los pecados de todo el mundo. Nor could they fulfill the requirements to convert them into sacrifice for the sins of the world. Jesucristo hubiera sido simplemente un buen hombre, If Jesus was simply a good man, como algunos afirman. like some people say, Entonces él hubiera tenido una naturaleza pecaminosa then he would have had a sinful nature. y no habría sido He perfecto. wouldn't have been perfect. Y en ese caso su muerte y su resurrección no tendrían ningún poder para salvar a nadie. In that case, his death and even resurrection would not have any power to save anybody. ¿Me están siguiendo? You follow me here? Ahora, gracias a que Jesucristo fue Dios manifestado en carne, Thank you to Jesus, since he was manifest as God in flesh. solo Él podía pagar la deuda que teníamos con Dios. Only he could pay the debt that we had with God. Su victoria sobre la muerte y la tumba ganó la victoria para todo aquel que pone su confianza en Él. His victory over death and the tomb won the victory for everyone who puts his trust in Está him. bien que Jesús nació en un pesebre. It's okay that Jesus was born in Está a bien que manger. Jesús vino a la tierra. He came to the earth. Está bien que hizo milagros. And he did miracles. That's good stuff. Todo eso estuvo bueno. It was all good. Pero si Él no hubiera muerto, But if he hadn't died, si no hubiera derramado su sangre, if he wouldn't have shed his blood,
y al haber derramado su sangre hubiera entrado al trono de Dios, and after having shed his blood, entering into the throne of tomando God, nuestro lugar taking our place, y abogando por nosotros. and asking for our lives. Y le dijo, esto es la sangre que he derramado por todos ustedes. This is the blood that I've shed for all of you. Y por eso nos reconciliamos con Dios a través del And sacrificio. that's how we reconcile with him through the ¿Qué sacrifice. significa que Jesús es Dios encarnado? So what does it really mean that Jesus is God in flesh? Ser encarnado es tener un cuerpo carnal. So to be manifested that flesh is to have a normal body, a physical body, Se a carnal define one. como hecho carne, da una forma corporal, So to be made flesh is to give in a corporal or physical body, especialmente humana. a human one. Jesucristo fue Dios encarnado. So Jesus is God in the flesh. En ese sentido, Él era Dios en la carne. In that sense, he is God in the flesh. Y era el verbo que se hizo carne He is the Word who was made flesh y habitó entre nosotros. and dwelled among us. Hemos contemplado su gloria We've contemplated his glory y la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, and the glory which corresponds to the only begotten Son lleno of de God, gracia y de verdad. full of grace, full of truth. Jesucristo fue completamente hombre Jesus was completely man y completamente Dios y simultáneamente. and completely God simultaneously. Este es un misterio que requiere fe para creerlo, This is a mystery which actually requires faith to pero se believe. debe confesar y creer para estar en Cristo. But you have to confess and believe to be in Christ. Solamente el hecho de creer no es suficiente. The only thing about being able to believe, it's not enough. El que creyere en su corazón, You got to believe in your heart. tienes que creerlo, You have to believe it, aceptarlo accept it, y por fe creer lo que se ha hecho. and believe what has been done by faith. Por gracia somos salvos. That by grace we are saved. Amén. Amen. Durante su vida, Jesucristo cumplió las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, comenzando con el nacimiento virginal. During his life, Jesus fulfilled many prophecies of the Old Testament about the Messiah, beginning with his virgin birth. Jesucristo existe eternamente. Jesus exists eternally. Antes de venir, Before coming, Él ya estaba. he already existed. La Biblia dice que por Él fueron creadas todas las cosas. The Bible says that through him all things were made. Cuando Él dijo, hagamos al hombre, estaba en la creación. When you see God in creation, Jesus was in creation when he Lo said, que- let us make man. Lo que trajo a la creación, a la existencia, fue Jesucristo. What brought the world into existence was Jesus Christ. O eras Cristo. It was Christ, his word. Porque lo que salió de Dios fue su palabra. Because God spoke. Lo que se encarnó en el vientre de María fue su palabra. That which was made flesh was the Por eso word. cuando Él dijo, sea la luz, That's why when God said, let there la be palabra light, trajo la luz a la existencia. the word brought light into existence. Así que nos dice, perdonó pecados, He forgave sins, resucitó entre los muertos. resurrected among the dead. Estos elementos de la vida de Jesucristo demuestran aún más que Jesucristo es la persona y era ciertamente Dios en la carne. And these elements of the life of Jesus they show that the person is truly God in the flesh. Jesucristo estaba por encima de los ángeles That Jesus was above the angels, y se les ordena a los ángeles que lo adoren. and that he ordered the angels then to En worship Hebreos him. 1, 4 al 6. That's in Hebrews 1:4-6. Él ordena que los ángeles deben de adorarlo. Solamente se adora a Dios. Yeah, and he orders that you can only Si, worship God. si Jesucristo hubiera sido humano, So if Jesus Christ was only a no man, hubiera permitido la adoración de los hombres. he would not have allowed the worship of Porque en el Apocalipsis because in Revelation. llega un ángel y cuando Juan está recibiendo la revelación, So when John is receiving the revelation, cuando Juan ve al ángel, he sees the angel, él se arrodilla he gets on his knees. y el ángel le dijo, And the angel told him, levántate, get up, adora a Cristo, worship Christ, que adora a Dios, worship God. que es el espíritu de la profecía. He's the spirit of the Pero a mí prophecy. no me puedes adorar. But not me, I'm just an angel. ¿Cuánta gente no tiene luz para esto? How many people do not have that No tiene light revelación de or todo esto. revelation? Jesucristo vivió una vida humana normal entre todos los aspectos excepto uno. Jesus lived a normal human life in all aspects except one. No hizo pecado. He didn't sin. Él no pecó. He didn't sin. Nació por un nacimiento natural, He was born through a normal birth criado por padres humanos by human según parents sus costumbres. according to their customs. Aprendió y creció como una persona He normal. learned and grew like a normal person. Lucas 2:52. It's in Luke 2:52. Tenía necesidades físicas, He had physical needs, emociones humanas normales normal human needs.
Y cuando fue crucificado y murió físicamente, And when he was crucified and died physically antes de resucitar físicamente al tercer día. before resurrecting on that third day. Es que es impresionante, hermanos. And it's impressive, brothers. Toda la revelación tan profunda de este misterio. All the revelation of this great Y yo les mystery. estoy desglosando un poco de ese misterio. And I'm just trying to bring a little focus into that mystery. El misterio de la piedad. That mystery of his El mercy. título está perfecto. You know, it's the perfect title for that. Es el misterio de la piedad. The mystery of his mercy. Al tomar forma humana, Cristo se humilló a sí mismo. So when Christ took that human form, he humbled himself. Todavía era Dios, He was still God. pero su posición cambió. But his position here Él ya no changed. tenía la gloria y los beneficios del reino. He didn't have the glory or the benefits of heaven. Él vino para servirnos He came to serve us. y se rebajó voluntariamente, And he lowered himself tomando voluntarily, una naturaleza de siervos y haciéndose semejante a los seres humanos. taking the nature of a servant and being then of other Y al humans. manifestarse como hombre, And manifesting as a man, se humilló a sí mismo he humbled y himself. se hizo obediente hasta la muerte de la cruz. He was obedient until the death on that cross. Amén. Amen. Así que Filipenses nos dice, In Philippians, it tells us, como el Dios infinito, as God is infinite, Jesucristo fue plenamente Dios todo el tiempo que estuvo en la tierra. Jesus was plainly God the entire time he was on this earth. El hecho de que Jesucristo es Dios, The act that Jesus en Christ is God todo momento nos permite a nosotros y a todos los seres vivos seguir viviendo porque Él es nuestra fuente de vida. allows us that we can come to know that he is the fountain of our life. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, dice el Because he Señor. says, I am the way, the truth, and the Él life. lo podía decir porque Él era Dios. He was able to say that because he's God. Qué profundidad en todo esto. Cristo, como la palabra encarnada de Dios, explicó plenamente a Dios y definió a Dios y lo expresó a Dios. Christ, as the Word made flesh, he explained plainly God, defined God, and he expressed God. Cristo es la palabra de Dios y el hablar de Dios. Christ is the Word of God and the speaking of God. Mi palabra que os he hablado. My word I have spoken La to you, habló a través de un cuerpo que manifestó a la tierra, which he did through a body that he had manifest es on this earth, Jesucristo. Jesus Christ. Y hoy nos sigue hablando a través de los profetas, Today he still speaks y to hoy us nos through the sigue hablando a prophets, través de los pastores through the pastors, y a través de los ministerios. and through ministries. Cristo es la palabra de Dios y al hablar de Dios, la palabra se encarnó para ser un hombre. The Word was made flesh to become a man. Esto significa que al hablar de Dios estaba en un hombre. This means that the speaking of God was in a man. Dios fue expresado, God expressed, Dios fue explicado, explained, Dios fue definido defined, y hecho real para el hombre mediante el Señor Jesucristo. and was made real through the Lord Jesus Christ. El nombre Jesús es la palabra de Dios y al hablar de Dios. The name Jesus is the Word of God and the speaking of Él God. expresó a Dios mediante su vida, He expressed God throughout his lo life, expresó ante su obra, his works, por su hablar his speaking, y todo lo que era hacia Dios. and everything he did. Dios mismo era su hablar God himself mediante was the las way he palabras spoke y obras. through the words and works he did. Ese es el misterio. That is the mystery. Es que la gente no puede captar cómo es que Dios Many do not se understand manifestó en carne. how God was made flesh. ¿Habrá algo imposible para Dios? Is there anything impossible for God? Impresionante. Ahora, y concluimos. So we conclude with this. En el principio era la palabra o en el principio era el verbo. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Y el verbo estaba con Dios. And the Word was with God. Y el verbo era Dios The Word was God. o la palabra. Y él estaba al principio en Dios. He was in the beginning in God. Él estaba antes de la creación, él ya estaba ahí. Before the creation, he was Porque él there. es la palabra. Because he's the Word. Todas las cosas por él fueron hechas. Through him, all things were made. ¿Me están siguiendo? Do you understand? Todas las cosas por él fueron hechas. Through him, all things were made. Y sin él no se hizo nada cuando se ha hecho, cuando And ha with- sido hecho. And without him, nothing would be made. En él estaba la vida. In him is ¿En life. quién estaba la vida? In who was life? Cristo, In en Christ. Dios. In God. Y la vida era la luz de los hombres. And his life was the light of man. Y la luz luce en tinieblas, pero las tinieblas no la abrazaron. And the light illuminates the darkness, and the darkness shall not overcome it. Hubo un hombre enviado de Dios, There was a man sent of God. de nombre Juan. His name was John. Vino a dar testimonio de la luz He came to give witness of the light y para testificar de ella. and to testify of it.
y que todos creyeran en él. and that all believe in it. No era él la luz, He was not the light, sino que vino a dar testimonio de la luz. but he came to give witness of the light, Y era la luz verdadera of that true light, que estaba en el mundo. which was in the world. El mundo por él fue hecho, The pero el world- mundo no le conoció. The world was made by him, but the world knew him not. Imagínense que vino a la tierra. Y Imagine, él, so he era, came to this world, él era el creador del the mundo creator of this world, y el mundo no le conoció. but the world knew him not. They didn't know him. Vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron. He came to his own, but his own did not Pero recognize a him. todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. But to them who knew him, he gave the power to become sons of God, to those who believe in his name. Así que nos dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. And so the Verb was made flesh, and we have seen his glory, Gloria como la del unigénito del Padre, as the firstborn of the Lord, lleno de gracia y de verdad. full of grace and truth. Qué hermosa palabra, What a beautiful word lo que es nuestro Dios, is our God, lo que hizo por nosotros. of what he did for us. Grande es el misterio de la piedad. Great is the mystery of his mercy. Dios fue revelado en carne, God was revealed in flesh. porque de tal manera amó Dios al mundo For in such way God so loved the que world nos ha dado a su Hijo unigénito that he gave us his only Son, para que todo aquel que en él cree to those that believe in him no se pierda, will not perish, mas tenga vida but eterna. have eternal life. Mis amados, que en este año Beloved, puedas reflexionar en esta palabra, I ask that you reflect on the word this year. pueda estar muy agradecido con Dios You can be very thankful to God porque Él se tuvo que humanar como ser humano that he was able to be humbled to be a human para alcanzarme. to reach me. Y a Él sea toda la gloria, And to him be all the glory, toda la alabanza all the honor, por los siglos de los siglos. forever and ever. Amén. Amen. Que tengan una feliz Navidad Have a Merry Christmas y un próspero año. and a prosperous Puestos de New pie, Year. Just vamos stand a your feet, orar. we're going to pray.